4 niños desaparecieron en la selva colombiana por 40 días. Cuando fueron encontrados, los médicos no podían explicar cómo estaban vivos. Lo que descubrieron sobre cómo sobrevivieron va a cuestionar todo lo que saben sobre el instinto humano. Quédense hasta el final porque voy a revelar lo que los niños dijeron sobre quién los alimentó en la selva. Antes de comenzar, ¿cuántos días creen que un niño de 8 años puede sobrevivir solo en la selva? Déjenme en los comentarios porque se van a sorprender. Soy Alejandro González y hace años documento casos reales de supervivencia extrema. Ya he analizado cientos de historias, pero este caso de 1987 todavía me da escalofríos. Este es un caso real, documentado por la Policía Nacional de Colombia, con más de 200 personas involucradas en la búsqueda y evidencias médicas que hasta hoy no tienen explicación científica. Julio de 1987. 4 niños salen a un campamento escolar que debería durar 3 días. No sabían que estaba comenzando una jornada de supervivencia que cambiaría sus vidas para siempre. María Elena Vargas tenía 12 años y era la mayor del grupo. Hija de un profesor de geografía, siempre demostró curiosidad por plantas y animales. Carlos Mendoza, de 10 años, era conocido por ser aventurero y valiente, siempre liderando juegos en el colegio. Ana Sofía Restrepo, 9 años, era la más tímida, pero también la más observadora. Y Diego Morales, el menor de 8 años, era descrito por sus padres como un niño especialmente sensible a la naturaleza. Todos eran estudiantes del Colegio San José del Retiro, una pequeña ciudad en la región de Antioquia, en Colombia. El campamento educativo en la Selva Nacional Sierra Madre era una tradición anual de la escuela, destinada a enseñar a los niños sobre ecología y vida silvestre. La Sierra Madre es una de las selvas más densas y peligrosas de Colombia. Con más de 50.000 hectáreas de vegetación tropical, alberga jaguares, serpientes venenosas, arañas letales y diversos otros peligros. Los senderos son pocos y mal marcados, y hasta exploradores experimentados evitan aventurarse solos en la región. En la tarde del 15 de julio de 1987, el grupo escolar estaba acampado cerca de la entrada principal de la selva. Los profesores Héctor Ramírez y Carmen Ortega supervisaban a 22 alumnos. El objetivo del día era una caminata educativa de 2 horas por un sendero conocido. A las 3 de la tarde, mientras el grupo principal paraba para una merienda, los 4 niños pidieron permiso para explorar un sendero secundario que habían visto. El profesor Héctor, que conocía a los niños desde hacía años, autorizó la exploración con la condición de que regresaran en máximo 1 hora. Fueron las últimas personas en verlos vivos por 40 días. A las 5 de la tarde, cuando los niños no regresaron, el profesor Héctor inició la primera búsqueda. Junto con 3 alumnos mayores, recorrió el sendero secundario por 2 horas, gritando los nombres de los niños. Ninguna respuesta. A las 7 de la noche, cuando la oscuridad se apoderó de la selva, tomó la decisión de contactar a las autoridades. Pero cuando los perros rastreadores llegaron al lugar, descubrieron algo que dejó perplejos a los especialistas. Los rastros simplemente desaparecían en un punto específico. El cabo Miguel Santos, del Cuerpo de Bomberos de Medellín, lideró el primer equipo de rescate. Con 15 años de experiencia en salvamentos en la selva, jamás había encontrado algo similar.
Los perros siguieron el rastro de los niños por aproximadamente 500 metros en el sendero secundario, y entonces se detuvieron abruptamente, confundidos, como si el olor hubiera simplemente evaporado. Era como si los niños hubieran desaparecido en el aire, relató el cabo Santos años después. Probamos 3 perros diferentes, de razas distintas, y todos se detenían en el mismo punto exacto. Nunca vi nada igual. Lo que comenzó como una búsqueda de rutina se transformó en la mayor operación de rescate infantil en la historia colombiana. En 48 horas, más de 200 personas se movilizaron. El ejército colombiano envió 2 pelotones especializados en operaciones en la selva. El cuerpo de bomberos movilizó equipos de 4 ciudades vecinas. Voluntarios civiles llegaron de toda la región de Antioquia. Hasta rastreadores indígenas de la etnia Emberá ofrecieron ayuda. El comandante militar Carlos Herrera autorizó el uso de 2 helicópteros UH-1 Huey para sobrevuelos de reconocimiento. En 1987, estos eran los equipos más avanzados disponibles en la región. Los pilotos volaron en patrones de búsqueda sistemática, cubriendo más de 100 kilómetros cuadrados diariamente. Las familias de los niños se instalaron en un campamento improvisado en la entrada de la selva. Dolores Vargas, madre de María Elena, permaneció en el lugar por todos los 40 días, negándose a volver a casa. «Mi hija está viva», repetía constantemente. «Puedo sentirlo». Los rastreadores en Berá fueron los únicos que demostraron renuencia a participar en las búsquedas. El anciano Aurelio Chirimía, respetado líder espiritual de la comunidad, explicó a los militares que esa región de la selva era considerada sagrada por su pueblo. «Hay lugares donde solo los espíritus pueden entrar», dijo a través de un intérprete. «Si los niños están allá, están protegidos». Nadie tomó en serio sus palabras en ese momento. Durante los primeros 10 días, los equipos encontraron algunos vestigios. Un pedazo de tela azul de una de las camisas escolares, huellas parciales en suelo húmedo, algunas ramas quebradas que podrían indicar paso humano. Pero después de eso, nada más. Era como si los niños hubieran simplemente dejado de existir. La prensa nacional comenzó a cubrir el caso. El periódico El Tiempo envió corresponsales. La televisión nacional hizo reportajes diarios. La presión sobre las autoridades aumentaba cada día sin resultados. En la segunda semana, psicólogos fueron llamados para apoyar a las familias. La posibilidad de que los niños estuvieran muertos comenzó a discutirse en reuniones cerradas. En una selva con jaguares, serpientes y decenas de otras amenazas, las posibilidades de supervivencia de 4 niños urbanos parecían mínimas. El padre Joaquín Morales, de la parroquia del Retiro, organizó misas diarias por la seguridad de los niños. Toda la comunidad rezaba, recordó doña Carmen Pérez, vecina de la familia Mendoza. Eran oraciones de esperanza, pero también de preparación para lo peor. Después de 30 días de búsquedas, el comandante Herrera comenzó a considerar reducir las operaciones. Los costos eran enormes, los recursos limitados, y las posibilidades de encontrar a los niños vivos eran estadísticamente casi nulas. Después de 40 días, cuando las autoridades ya preparaban la declaración de muerte de los niños, sucedió lo imposible. 15 de agosto de 1987, 6:30 de la mañana. Ramón Gutiérrez, conductor de camión que hacía la ruta entre El Retiro y Medellín, manejaba por la carretera principal
cuando vio 4 pequeñas figuras caminando por la pista. Lo primero que pensé fue que eran niños yendo a la escuela muy temprano, contó Ramón en entrevista posterior. Pero cuando me acerqué, vi que estaban sucios, con ropa rasgada, y entonces reconocí a una de ellas de la foto que estaba en los periódicos. Ramón detuvo el camión inmediatamente y gritó: «María Elena, ustedes son los niños perdidos». La niña de 12 años lo miró y dijo simplemente: «Sí, señor, estamos regresando a casa». El estado de los 4 niños desafió todas las expectativas médicas. Presentaban señales obvias de exposición prolongada a la vida silvestre. Ropa escolar en harapos, piel bronceada por el sol, rasguños y pequeños cortes cicatrizados, cabello enmarañado y uñas largas. Pero ninguna herida grave, ninguna señal de ataque animal, ninguna infección seria. Más sorprendente, a pesar de 40 días en la selva, no mostraban señales severas de desnutrición. Habían perdido peso. María Elena estaba 7 kilos más delgada. Carlos, 5 kilos. Pero no lo suficiente para justificar más de un mes sin alimentación adecuada. El doctor Eduardo Ramírez, pediatra del Hospital San Vicente del Retiro, condujo los primeros exámenes. «En 40 años de medicina nunca vi nada igual», declaró. «Estos niños deberían estar muertos, o por lo menos en estado crítico. Pero estaban apenas cansados». Vimos cuando fueron cuestionados sobre cómo sobrevivieron. Los 4 niños dieron respuestas que inicialmente parecían fantasías infantiles, pero que mantenían una consistencia perturbadora entre sí. María Elena, la mayor, fue la primera en ser entrevistada por separado. Habló sobre la señora de las frutas, una mujer que aparecía siempre que tenían hambre y los llevaba a lugares donde había comida. «No hablaba como nosotros», dijo María Elena, pero entendíamos lo que quería decir. Carlos Mendoza contó sobre casas de piedra donde dormían por la noche. De día, cuando íbamos a buscar, ya no las encontrábamos, pero de noche ella nos llevaba allá. Cuando preguntaron quién era ella, Carlos dijo: «La señora que nos cuidaba». Ana Sofía, siempre tímida, tardó en hablar, pero cuando finalmente se abrió, describió cómo aprendieron a encontrar agua limpia. La señora mostraba cuáles plantas eran buenas y cuáles eran malas. Enseñaba dónde había agua que no hacía daño. Diego, el menor, fue el más específico. Habló sobre animales que mostraban el camino. Había un pájaro azul que siempre aparecía cuando estábamos perdidos, y un mono que mostraba dónde había frutas dulces. El psicólogo infantil Roberto Salazar, llamado para evaluar los relatos, notó algo peculiar. Los niños no presentaban señales de trauma. Por el contrario, parecían extrañamente tranquilos para quienes habían pasado por una experiencia tan extrema. Pero cuando los médicos comenzaron los exámenes detallados, descubrieron algo que desafiaba todas las leyes de la supervivencia. Estos niños sabían cosas que nunca deberían saber. Durante los exámenes de seguimiento, el doctor Ramírez hizo un descubrimiento inquietante. Los 4 niños demostraban conocimientos sobre plantas medicinales que no formaban parte del currículo escolar o del conocimiento común urbano. Cuando María Elena vio una maceta con aloe vera en el consultorio, dijo: «Esa es buena para heridas». La señora nos mostró. Pero el aloe vera no crece naturalmente en la Sierra Madre, y María Elena nunca había demostrado interés por plantas antes de la desaparición. Carlos logró identificar correctamente 3 tipos diferentes de frutas silvestres en fotografías, explicando cuál era comestible
y cuál era venenosa. La señora dijo que ésta hace doler mucho la barriga. Dijo señalando una fruta que realmente es tóxica para humanos. Ana Sofía mostró técnicas básicas de purificación de agua que aprendió con la señora. Cuando probaron su método, hervir agua con ciertas hojas, descubrieron que era efectivo contra parásitos comunes. Diego, el menor, desarrolló una habilidad inexplicable para localizar agua potable. En una prueba informal en el patio del hospital, logró señalar precisamente donde había un manto freático, algo que ni siquiera algunos especialistas podrían hacer. Más perturbador aún, los 4 niños desarrollaron aversiones alimentarias que no tenían antes. Se negaban a comer carne roja, dulces industrializados y cualquier comida procesada. Preferían frutas, verduras y granos, especialmente aquellos que podían identificar como parecidos a lo que daba la señora. El nutricionista del hospital, Dr. Fernando López, quedó intrigado. Elegían instintivamente los alimentos más nutritivos disponibles. Era como si hubieran desarrollado un conocimiento interno sobre nutrición. Durante la segunda semana de observación hospitalaria, las enfermeras notaron otro comportamiento extraño. Los niños despertaban antes del amanecer y se posicionaban cerca de las ventanas, mirando hacia la selva. Cuando preguntaban por qué, decían estar agradeciendo a la señora. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Los ancianos indígenas de la región tenían una explicación que hizo a los investigadores repensar todo. Cuando los primeros relatos de los niños sobre la señora de las frutas llegaron a oídos de la comunidad en Berá, hubo una reacción inmediata de reconocimiento. El anciano Aurelio Chirimía pidió hablar con las autoridades. A través del intérprete José María Tandioy, Aurelio explicó que la región donde los niños se perdieron era considerada territorio de Yemoja, una entidad espiritual que, según la tradición en Berá, protege a niños perdidos en la selva. Nuestros abuelos contaban historias de niños que se perdían y volvían sabiendo cosas que no sabían antes, explicó Aurelio. Yemoja enseña los secretos de la supervivencia a aquellos que ella elige proteger. La descripción tradicional de Yemoja coincidía perturbadoramente con los relatos de los niños. Una figura femenina que aparece para ofrecer comida y refugio, enseña sobre plantas y agua, y se comunica sin palabras. El antropólogo Miguel Cárdenas, de la Universidad de Antioquia, fue llamado para estudiar las posibles conexiones culturales. «Lo que encontré fue fascinante», dijo. «Existen relatos similares de protección espiritual en por lo menos 6 comunidades indígenas diferentes de la región, todas independientes entre sí». Cárdenas descubrió registros de casos similares que datan de más de 200 años. Siempre niños, siempre en la misma región de la selva, siempre regresando con conocimientos inexplicables sobre supervivencia. Lo más intrigante, continuó Cárdenas, es que estos relatos son anteriores a cualquier contacto entre las diferentes tribus. Es como si hubiera una tradición común sobre algo real que acontece en esa selva. Cuando mostraron a los niños dibujos tradicionales en Berá representando a Yemoja, los 4 reaccionaron con emoción. «¡Es ella!», gritó Diego. «¡Es la señora!». El padre Joaquín Morales, inicialmente escéptico, admitió quedar perturbado con las coincidencias. «Como católico, no puedo respaldar creencias paganas», dijo. «Pero tampoco puedo ignorar que 4 niños fueron preservados de una muerte casi segura por algo que no podemos explicar». El comandante militar Herrera,
hombre pragmático, trató de encontrar explicaciones racionales. Tal vez los niños encontraron un sobreviviente de la selva. Especuló. Alguien viviendo aislado que los ayudó. Pero las búsquedas nunca encontraron evidencias de habitación humana en la región. Ninguna cabaña, ningún rastro de fogatas, ninguna señal de que alguien viviera permanentemente en la selva. La investigación oficial duró 6 meses. El informe final, archivado en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, clasificó el caso como supervivencia por factores desconocidos. Ninguna explicación definitiva fue ofrecida. En los años siguientes, los 4 niños crecieron llevando vidas normales, pero manteniendo comportamientos peculiares desarrollados durante los 40 días en la selva. Todos se volvieron vegetarianos. Demostraron afinidad excepcional con plantas y animales y mantuvieron una conexión especial entre sí. María Elena se volvió bióloga, especializándose en botánica. Carlos se hizo veterinario. Ana Sofía estudió ecología. Diego, el menor, se graduó en ingeniería ambiental. Todas carreras relacionadas con la naturaleza, todas elegidas instintivamente. En entrevistas ocasionales a lo largo de los años, los 4 siempre mantuvieron versiones consistentes de los eventos, pero se negaban a entrar en detalles específicos sobre la señora. Algunas cosas no deben contarse, se volvió la respuesta estándar de María Elena cuando periodistas insistían en más información. En 2007, 20 años después del evento, un documentalista trató de reunir a los 4 para una entrevista conjunta. Aceptaron, pero establecieron condiciones. No hablarían sobre detalles específicos de cómo la señora aparecía o desaparecía. No revelarían la ubicación exacta de las casas de piedra y no demostrarían las técnicas específicas de supervivencia que aprendieron. No es por secreto, explicó Carlos durante la filmación. Es por respeto. Ella nos salvó y nuestra gratitud incluye proteger su privacidad. Cuando preguntaron si aún mantenían contacto con la señora, Ana Sofía respondió enigmáticamente. Ella nunca se fue realmente. Está siempre ahí, en la selva, esperando al próximo niño que necesite ayuda. En 2015, investigadores de la Universidad Nacional trataron de organizar una expedición científica a la región específica donde los niños se perdieron. María Elena, ahora doctora en botánica, fue invitada como consultora. Rechazó educadamente, diciendo solo: algunos lugares deben permanecer inalterados. Hoy, en 2024, el caso continúa siendo estudiado ocasionalmente por investigadores de fenómenos inexplicados. La selva Sierra Madre permanece prácticamente intocada, respetada tanto por las comunidades locales como por las autoridades. Los Emberá continúan contando historias sobre Yemosha a sus niños, siempre con la advertencia de que la selva debe ser respetada, nunca explorada por curiosidad. Yemosha protege a aquellos que necesitan, enseñan los ancianos, pero no le gusta ser buscada por aquellos que solo quieren ver. ¿Cuántos días podrían sobrevivir ustedes en la selva? Déjenme en los comentarios si conocen historias similares en la región donde viven, porque después de investigar este caso por años, me di cuenta de que hay muchos más misterios en nuestras selvas de lo que imaginamos. Entonces, vamos a recapitular. 4 niños urbanos sobreviven 40 días en la selva más densa de Colombia. Regresan con conocimientos que nunca tuvieron. Hablan sobre una misteriosa protectora. Y los médicos no pueden explicar cómo fue posible.
La ciencia ofrece algunas teorías. Instinto de supervivencia agudizado por la desesperación. Conocimiento inconsciente absorbido de programas de televisión o libros, hasta alucinaciones colectivas causadas por desnutrición. Pero ninguna teoría explica completamente todos los aspectos del caso. Los escépticos señalan inconsistencias menores en los relatos de los niños, sugiriendo que elementos fueron exagerados o fantasiados a lo largo de los años. Pero los hechos médicos permanecen incontestables. 4 niños sobrevivieron 40 días en condiciones que deberían haber sido fatales. Los creyentes en fenómenos paranormales ven el caso como prueba de protección espiritual. Los antropólogos lo consideran evidencia de conocimientos ancestrales aún no comprendidos por la ciencia moderna. Los psicólogos debaten sobre la capacidad de adaptación extrema de la mente infantil. Hoy, más de 35 años después, estos niños, ahora adultos respetados en sus profesiones, continúan manteniendo silencio sobre los detalles específicos. Cuando se les pregunta, dicen solo que fueron cuidados y que algunos secretos de la selva no deben contarse. El caso permanece archivado como fenómeno de supervivencia inexplicado. La ciencia no tiene respuestas definitivas. Los médicos no logran explicar completamente, pero una cosa es cierta. A veces la realidad es más extraña que cualquier ficción. Díganme en los comentarios, ¿creen en la protección espiritual de la selva? ¿O hay una explicación científica que aún no hemos descubierto? ¿Qué teoría les hace más sentido? En el próximo video voy a contar sobre otro caso de supervivencia imposible. Una familia entera que desapareció en el Amazonas por 6 meses y regresó hablando una lengua indígena que no existía en ningún diccionario. Un caso que va a cuestionar todo lo que sabemos sobre aislamiento y aprendizaje humano.